Damos gracias al Señor. Vamos a escuchar la palabra del Señor y yo le invito a que usted saque su Biblia, allí donde está en su casa, saque su Biblia, saque sus apuntes, porque el Señor hoy quiere darnos una palabra poderosa a través de nuestro pastor. Así que apunte allí el tema, apunte el título, apunte la cita bíblica, todo anótelo allí en familia, comparta con la palabra del Señor en esta mañana. Y no siendo más, invito al pastor, él va a estar acompañándonos. Dios les bendiga. Muy buenos días, amados hermanos, amigos que hoy están en sus hogares escuchando esta transmisión en vivo, deseando que cada día crezcamos en el conocimiento, y le pido a Dios que los dote de sabiduría para entender las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Que Dios les bendiga, que Dios nos ayude en este proceso en el cual sé que estamos en las mejores manos, en las manos del que nos creó. Le damos gloria a Dios en esta mañana por este momento maravilloso en el cual hoy nos reunimos como iglesia. Hoy nos reunimos en nuestros hogares. Ayer estábamos en el lugar donde nos reunimos todos los domingos y todos los miércoles. Pero hoy estamos en nuestros hogares donde Dios quería que estuviésemos. Porque todo esto es un propósito de Dios. Y los propósitos de Dios son perfectos, son agradables. Por eso hoy nos sometemos a todo lo establecido por Dios para poder exaltarlo. Aún en la distancia, podemos llamarlo que en el exilio. Quizás suene un poco exagerado, pero me siento como exiliado, así como se sentía el pueblo de Israel cuando incursionaban sus enemigos para quitarle lo que más amaban, que era poder estar en Jerusalén, en el templo. Pero Dios hace movimientos extraños conforme a su soberanía. Y esto hay que entenderlo en la manera en que Dios lo dice y lo hace, porque Él es el dueño de todo. Hoy vamos a estar hablando sobre la iglesia y he titulado este mensaje "Una iglesia que vive a Cristo". Y nos vamos rápidamente al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 17, y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Me llamó mucho la atención, donde dice: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Es una palabra poderosa que hoy Dios trae para nuestras vidas. Hoy Dios nos anima a través de esta palabra que nosotros como iglesia, una iglesia que Él creó con sus manos, formó para que representemos dignamente a Cristo en el lugar donde estemos. No importa el lugar donde tú te reúnas, ese lugar donde nos reunimos podemos llamarlo el templo, una construcción física hecha por manos de hombre, donde se reúne la iglesia como tal, esa iglesia formada por Jesús. Y es allí donde Dios quiere que verdaderamente nos mostremos como iglesia, como esa iglesia que Él quiere verdaderamente ataviar como una novia para que un día podamos llevar las bodas, podemos estar en esas bodas y ser partícipe de esas bodas. Por eso el Señor hoy nos insta a que debemos representarlo. ¿Cómo lo estamos representando? Este es el dilema. Esto diría yo que es la pregunta que debemos hacernos. Pero algo que me llama la atención en este pasaje es que dice que den gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿De qué le vamos a dar gracias a Dios? De todo lo que Él permite, porque no hay nada entre cielo y tierra que Él no lo permita. Todo es permitido por Dios. Y esto hay que entenderlo, y para poderlo entender hay que aprender a conocerlo. Hay que conocerlo aún más de lo que
hemos tenido conocimiento hasta el día de hoy. Estos momentos difíciles que estamos atravesando en el mundo, en este planeta Tierra, prácticamente creo que es la oportunidad que Dios nos está dando para conocerlo más, para entender sus caminos, esos caminos que trazó para que nosotros anduviésemos en ellos conforme a su voluntad, esa voluntad que de por sí es agradable y es perfecta, y es en esa voluntad donde debemos agradarnos, donde debemos ver la perfección de ese Dios perfecto, de ese Dios grande, de ese Dios maravilloso. Le damos toda la gloria a nuestro Dios, al Dios que vive, al Dios que reina por todos los siglos de los siglos. Miramos un texto acá en Primera de Pedro 4:12 al 13 que dice de la siguiente manera. Dice: no se sorprendan de la prueba a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Qué pasaje tan tremendo, qué palabra el cual pude satisfacer mi alma, mi mente y mi corazón cuando estudiaba este pasaje, al ver cómo el mismo Dios a través del apóstol Pedro nos está diciendo que no nos sorprendamos. Hoy vemos a un mundo sorprendido, vemos a un mundo atribulado, vemos a un mundo que corre desenfrenadamente, pero que el mundo lo haga está bien, porque no conocen verdaderamente a Cristo, no conocen a Dios, y si no conocen a Dios, tampoco pueden alcanzar a conocer los propósitos de Dios. Pero ¿qué de nosotros como iglesia? ¿Qué de nosotros, aquellos que hemos creído en Jesucristo? Aquellos que estamos aprendiendo a conocerlo, ¿qué de nosotros? ¿Estamos corriendo juntamente con el mundo? ¿Estamos desesperados como ellos están desesperados? Por eso el Señor nos dice, nos insta en esta preciosa mañana, dice: no se sorprendan de las pruebas de fuego a que se ven sometidos. Esto es una prueba. Lo he logrado entender por el Espíritu, que todo lo que está sucediendo en estos momentos en este planeta Tierra, y hoy aquí donde estamos en Valledupar, cada uno recluido en nuestros hogares, para poder obedecer también a las órdenes, a los decretos instituidos por nuestros gobernantes. Y esto es necesario que hubiese sucedido, porque Dios quiere enseñarnos muchas cosas a través de estos acontecimientos que en el fondo humanamente no nos gusta, porque nadie quiere sufrir, nadie quiere estar recluido en una casa, nadie desea verdaderamente estar en la situación, en una incertidumbre tan grande y desesperante por un virus que es microscópico, un virus que no se logra ver con nuestros ojos físicos fácilmente. Y mire cómo un virus tiene al mundo desesperado, al mundo atribulado. Es desesperante ver a la gente cómo corría ayer en el mercado, en los supermercados y en los lugares de expendio de alimentos. Simplemente analicemos ese pasaje. ¿Será que nosotros también estuvimos en esa misma situación? En esa misma forma como ellos lo hacían. Por eso el Señor hoy vuelve y te dice: no se sorprendan de las pruebas de fuego. Nosotros deberíamos ser los menos sorprendidos. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra que hemos venido leyendo en las Escrituras nos están mostrando muchos pasajes donde nos dice: no tengan miedo, yo estoy contigo. No se desesperen, no corren como el mundo corre. Es momento de reflexionar. No debemos estar asustados, escondidos tras de una trinchera. Somos la iglesia de Cristo. Ahora más que nunca, la iglesia de Cristo es la que tiene
que salir adelante para darle ánimo, para impulsar a aquellos que no conocen de Dios, para que vean en nosotros la paz que Cristo nos ofrece. Esa paz que no puede perderse simplemente por un acontecimiento más de los tantos, de los muchos que se han suscitado en este mundo. Somos la iglesia. Y como iglesia, Dios está esperando que nos paremos en la brecha. Que entendamos que todo esto no es para cuestionar, no es para acusar al presidente, no es para acusar al gabinete ministerial que le rodea, a los gobernantes de turno departamentales y municipales, o a los entes de salud. No, ese no es nuestro papel. Nuestro papel es hacer lo que Dios nos mandó. Es creer en Dios, es creer en sus promesas. Es decirle gracias, Señor, como lo dice Colosenses 3:17, la parte B. Denle gracias al Dios Padre, por medio de ¿quién? De Jesucristo. Es allí donde tenemos que sacar lo que hay dentro de mí. Es el momento propicio. No se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. No hay nada extraño. No debe haber nada extraño para nosotros. Porque como conocedores de la palabra de Dios, de las promesas, acontecimientos que van a venir, teniendo en cuenta que ya muchos acontecimientos han sucedido en el pasado. Y sucedimientos aún peores que los que tenemos hoy en día. No es la primera pandemia que estamos atravesando. Han habido muchas pandemias y mucho más graves de las que estamos pasando. Simplemente que la necedad de nuestro corazón, simplemente que la desobediencia del ser humano nos conlleva a sufrir las consecuencias. He allí el problema, la desobediencia. No nos hemos preocupado por detenernos un momento y poder decirle a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Y sé que el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que está en medio de nosotros, Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a decir qué tenemos que hacer y cómo hacerlo, pero tenemos que acudir a Él. Esto es un acontecimiento no para escondernos como iglesia, sino para salir como iglesia respetando las normas y decretos instituidos por nuestros gobernantes, porque tampoco podemos infringir la ley. Y es allí donde Dios nos está probando, porque a nosotros nos está probando. Y yo digo, desde el comienzo, cuando este virus fue detectado en el país asiático, China, podemos darnos cuenta que algo estaba pasando y que esto no debía sorprenderte, que esto no debía extrañarte. Esto no es algo extraño. Para mí esto es un juicio intermedio de Dios. Es un juicio intermedio de Dios. ¿Para quién? Para aquellos que no le conocen, para aquellos que han resistido a Cristo, para aquellos que han cerrado su corazón, para aquellos que se postulan o se apuestan en las esquinas para difamar las cosas del Señor, para hablar cosas que no debemos hablar. Es deshonrar al nombre que no podemos deshonrar, el nombre de Cristo Jesús. Pero para nosotros es una prueba. Para nosotros es un filtro como iglesia. Hoy desde aquí, de cada hogar. Hoy desde allá donde están ustedes. Iglesia de Cristo. Es el momento que te levantes. Por eso dice el versículo 13 ahora. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Alégrense. Mira cómo Dios nos muestra una situación adversa. Y en el versículo 13 nos está diciendo: alégrense. No se sorprendan, dice en el versículo 12, no se sorprendan, no se extrañen de lo que sucede. Ustedes deben saber lo mejor que cualquier otro lo que va a suceder, lo que va a acontecer. Pero eso no es para aterrorizarnos y escondernos tras una trinchera. No, la iglesia tiene que salir de la trinchera. Por eso muchas veces Dios nos saca del templo donde estamos acomodados para desacomodarnos. Hoy quizás muchos no se sienten cómodos estar en los hogares. ¿Sabe por qué? Porque no estamos acostumbrados a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y creo que uno de los énfasis más grandes de Dios es que nosotros aprendamos verdaderamente
como cristianos, como iglesia, edificar la primera iglesia que Dios nos dio, que fue nuestro propio hogar. Lo he entendido de esa manera. Vamos a edificar la primera iglesia, constituida por cada uno de nosotros en nuestros hogares. Una iglesia que está desatendida, porque Dios me mostraba cómo nosotros como cristianos desatendemos verdaderamente el lugar que no debemos abandonar. Si usted analiza en estos momentos cuánto tiempo dura usted en la calle, cuánto tiempo dura usted en el trabajo, con cuánta ansiedad usted está en la calle haciendo una cosa, haciendo la otra. Pero dígame algo, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a la primera iglesia que no podemos descuidar nunca, que es nuestro hogar? ¿Qué estamos haciendo? Esto es parte del propósito de Dios. Y esto es lo que debemos aprovechar. Si no lo aprovechamos ahora, déjeme decirle que mañana puede ser demasiado tarde. Es el momento de buscar el rostro de Dios como debemos buscarlo ahora. No sea que mañana sea demasiado tarde. Buscar a Dios mientras tanto puede ser hallado. Buscarlo ahora. Hoy es el día, iglesia. Hoy es el día de poder vivir en comunión con nuestra familia. De aprender a compartir el reino de Dios en nuestro hogar. Pero también a través de estos medios en el cual ustedes nos están viendo, transmitir la palabra de Dios, porque no podemos callarla. No podemos manifestar una actitud diferente a lo que el mundo nos quiere presentar. Hoy tenemos que salir de esa actitud y empezar a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Al contrario, alégrense de ser participantes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Esa gloria que será mayor. La gloria postrera. La estamos esperando. La vamos a ver. Pero Dios quiere que tú hagas conocer esa gloria primera. Aquella cuando Cristo se reveló en la tierra en forma humana. Para traer salvación a esta tierra. Para traer salvación a una humanidad perdida. El reflejo de Cristo en la antigüedad hoy es real, es una verdad. Y como iglesia tenemos que manifestar la realidad de una sombra que estaba constituida dentro del antiguo pacto. Hoy la tenemos en este nuevo pacto, en vivo y en directo, porque hoy ya Cristo no habita en templos hechos de mano de hombre, sino que habita en nuestras vidas. En nuestras vidas. Hoy está en nosotros. Somos representantes. Analizando unos pasajes del Antiguo Testamento, me encontré con dos pasajes. Uno en Salmo 137, 1 al 4, donde dice de la siguiente manera: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que no habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunas de los cánticos de Sión. Y ellos respondieron: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Analizando este pasaje, pude ver que esta gente, este pueblo de Israel, que fue cautivo por los babilónicos, llevados a tierras extrañas, sacados de sus casas, sacados del templo, sacados de donde ellos prácticamente vivían, y al sentirse en tierras lejanas, esos captores que los tomaron cautivos empezaban a incitarlos. Ellos estaban allí cerca del río Éufrates, como lo dice Jeremías. Allí estaban trabajando, laborando, haciendo los trabajos forzados, porque para eso los llevaban cautivos, para extraer de ellos prácticamente todo y obtener el beneficio que los enemigos querían buscar. Pero ellos, en este cántico, del cual Esdras, Jeremías, Nehemías hablan
muchos de estos pasajes de ese cautiverio por los babilónicos al pueblo de Israel, podemos ver, amados hermanos, cómo ellos en una desolación, en una angustia. Este es un poema del cual hoy tiene que marcar un precedente en nosotros, de ver cómo ellos decían: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Estaban en sus labores, pero con el corazón desgarrado. ¿Por qué? Porque dejaron sus familias, porque muchos de sus familiares murieron, porque los arrancaron del templo de Jerusalén. Fueron raptados de una forma cruel, con mucha nostalgia, pero con mucho dolor, y quizás con mucha impotencia de no poder hacer nada. Pero lo bueno de esto es que ellos no dejaron de pensar en Dios, no se olvidaron de Dios, sino que recordaban cómo tocaban en el templo, cómo le cantaban al Señor. Y esta gente malhechora les pedía que cantasen cánticos de Sión, y ellos veían un agravio tremendo, porque cómo iban ellos a cantarle a unos hombres que quizás estaban ebrios, que estaban llenos de odio, que sus manos estaban llenas de sangre. ¿Cómo iban a cantar sus cánticos a Jehová, al Dios santo, santo, santo? Simplemente para que ellos se satisfacieran únicamente de escucharlos cantar, de escucharlos tocar. Allí estaba un pueblo cautivo. Y yo asimilo esto como la iglesia de ese entonces. Ellos eran la iglesia de ese entonces. Una iglesia que no se rindió, una iglesia que no negó a Dios, una iglesia que recordaba a Dios, una iglesia que profesaba el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí estaban ellos. Allí no se dejaron intimidar por las circunstancias, por la adversidad que estaban pasando. No se intimidaron. Sí, había dolor en su corazón, pero ahí estaban, esperanzados en que Dios los salvaría. Y más tarde en Esdras podemos ver el regreso de los cautivos. Muchos se devolvieron para Jerusalén, otros quedaron allá en Babilonia porque quisieron. Yo hago una pregunta: ¿qué pasó con aquellos judíos que quedaron en Babilonia si tenían oportunidad de regresar? Pero miramos a unos personajes del cual me deleito en poder compartirlos. Una iglesia radical en medio del cautiverio. Una iglesia radical en medio del cautiverio, basado en Daniel 1:8. Y miramos rápidamente acá. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la tomó, incursionó en ella. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, del Dios de ellos. Las cosas santas y sagradas dedicadas a Jehová fueron tomadas, hurtadas, y las llevaron a la casa del Dios de los babilonios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los principales o de los príncipes, muchos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Miren todo lo que querían sustraer de los judíos que en esos momentos estaban en cautiverio. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de comida del rey y del vino que él, escuche, bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban ¿quién? Daniel, Ananías,
Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y esto, el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Balsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesar, y a Azarías Abednego. Aparte de traerlos cautivos, presos, querían cambiarle la identidad. Aquí veo a estos hombres como parte de la iglesia de ese entonces. Ellos representaban la iglesia de ese entonces. Y miramos cómo fueron raptados, cómo fueron tomados a la fuerza, sin misericordia. Quizás los maltrataron, quizás se burlaban de ellos. Pero miramos algo, cuando el rey le dice al jefe de los eunucos que le diera una comida como la que ellos comían, que le hiciera cambiar de identidad, porque el propósito era de hacer cambiar de identidad a estos muchachos. Quitarle lo más preciado a su Dios, el cual adoraban, al cual temían. Pero mire lo que dice Daniel. Esta es una iglesia radical, una iglesia que no se intimida ante ninguna circunstancia, ante ningún problema, y mucho menos ante la amenaza cruel de un rey que el cual no le obedecían. Lo que le esperaba era la muerte, y lo podemos ver en los pasajes más adelante, donde fueron probados aún en un horno de fuego. A Daniel en el pozo de leones fueron probados. Hubo 1001 tropiezos y obstáculos para cada uno de ellos, pero se mantuvieron radicales al amor de Dios, a la santidad. Estaban en tierras extrañas, como estaban los primeros exiliados de ese entonces. Pero hoy estaban ellos, representando a un Dios que en medio de la injusticia, amados hermanos, resplandeció la luz y la sal que había en ellos. Ellos mostraron la luz como debían haberla mostrado. Y esto es algo importante, amados hermanos, porque como iglesia nosotros somos sal, como iglesia nosotros somos luz. Por eso dice Mateo capítulo 5 versículo 13: vosotros sois la sal de la tierra. La iglesia es la sal de la tierra. Tenemos que sazonar. En medio de esta crisis, nosotros tenemos que sazonar el corazón de aquellos desesperanzados, el corazón de aquellos atribulados. No podemos quedarnos en casa simplemente como si estuviésemos vacacionando. No, amados hermanos, no, amigos que hoy nos escuchan, no. Es el momento de reaccionar. El mundo tiene que reflexionar. El mundo tiene que tomar una decisión urgente. Porque Dios está esperando que el mundo se humille y se arrepienta y reconozca a Dios como el Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para Él poder perdonarlos y poder sanar la tierra, como lo dice Crónicas 7:14. Queremos ver la tierra sana, queremos ver perdón de pecados, entonces debemos humillarnos. Debemos humillarnos. Es el primer paso. Si mi pueblo se humillare, por el cual mi nombre es invocado, en su presencia, y se apartan de sus malos caminos, entonces viene prácticamente la salvación para tu vida. Amigo que me escuchas en esta mañana, viene la salvación para tu vida. Hermanos, iglesia de Cristo, viene la recompensa de Dios. Pero Dios necesita primeramente que el pueblo se humille, como se humilló el rey de Nínive, como se humilló el pueblo de Nínive, cuando por medio de Jonás Dios envía un mensaje de arrepentimiento para Nínive. Y podemos ver cómo el pueblo se humilló, el pueblo se arrepintió, y Dios apartó su ira contra Nínive, porque el propósito de Dios era destruir a Nínive por tanta abominación, por causa del pecado. Y como iglesia nosotros hoy estamos llamados a ser la sal
Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se esconde, si la sal huye, ¿qué va a pasar con este mundo? Si la sal no está haciendo su labor como el primer sazonante del mundo, ¿qué vamos a hacer? Es necesario que entremos hoy a una reflexión. Y el versículo 14 nos dice: vosotros sois la luz del mundo, porque una ciudad sentada sobre los montes no se puede esconder. Quizás estamos en estos momentos aquí en la casa. Estamos restringidos nuestra salida. Pero tenemos los medios. Tenemos estas comunicaciones que Dios nos ha provisto. ¿Sabes para qué? Para que las aprendamos a usar. Y empecemos una carrera urgente. Porque el mundo, más que una vacuna, del cual están desesperados por encontrarla, necesita la palabra de Dios, que corra como río de agua viva. Esa es la mejor vacuna para sanar la vida, para que no llegue la muerte eterna. Porque la muerte física se puede dar a través de este virus, pero la muerte eterna, ¿con qué se va a solucionar? ¿Qué vacuna va a servir? Tú y yo tenemos como iglesia la vacuna. Y la vacuna es la palabra de vida eterna que debemos predicar, que debemos fomentar. No importa que estemos en la distancia. Hoy Dios quiere y necesita que su pueblo, que su iglesia se una, que su iglesia recobre vida, que levante las rodillas paralizadas y empecemos verdaderamente la carrera más grande de la historia: conquistar al mundo para Cristo. Hoy nos corresponde a nosotros. ¿Qué hizo Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón guardar su santidad, no vender su identidad. Hoy es el momento. Ellos no tuvieron miedo, fueron radicales. Esta pandemia existe, este virus existe, pero eso no es lo que va a hacer menguar mi fe. Eso no es lo que va a debilitar mis manos y mis pies para seguir adelante, ni va a cerrar mi boca para seguir predicando la palabra de vida eterna que hoy tenemos en este libro sagrado, en este libro llamado Biblia. Aquí está todo lo que necesitamos. No necesitamos de profecías que vengan a alimentar el ego de muchos, con el cual muchos están acostumbrados a recibir palabras bonitas, palabras y promesas que verdaderamente no van a ayudar mucho. Dios está buscando arrepentimiento. Dios está buscando que nos humillemos y que reconozcamos en el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe, que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, que Él tome el control de este virus, que Él tome el control de cada familia, de cada hogar, que Él tome control del mundo. Es Dios en su soberanía que está haciendo lo que Él sabe hacer. Es necesario, amado hermano, es necesario, amigo, que hoy tomemos una decisión, la decisión más sabia: buscar el rostro de Dios, humillarnos todos, unirnos en oración como familia, levantar altar en nuestros hogares. Iglesia, aprovecha que este es el momento. Hoy lo considero para mí la oportunidad más grande que Dios nos está dando de verdaderamente vivir más en su intimidad, buscando la guianza del Espíritu para poder entender qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Ese es el Dios que tenemos, iglesia. Que Dios les bendiga, que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo nos guíe en cada momento de nuestra historia acá en la tierra, en cada decisión que vayamos a tomar. Vamos a orar en estos momentos para darle gracias a Dios por el poder de la palabra, para darle gracias a Dios por cada uno de ustedes y pedir misericordia, porque eso es lo que tenemos que hacer. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y reservadas que aún no conoces. Y lo que aún no conocemos, Dios nos lo va a mostrar a nosotros, sus hijos, y todos aquellos amigos. Hoy les extiendo una invitación para que reconozcan a Jesucristo como el único Dios y Salvador, pero tienen que reconocerlo, tienen que buscarlo. Y aparte de buscarlo, después de ello hay que seguirlo, porque a Cristo hay que seguirlo después de conocerlo. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Dios,
Padre eterno que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos en esta preciosa mañana. Gracias por esta oportunidad que nos brindas, Dios, de estar en nuestros hogares, desde este lugar distante de los templos donde nos congregamos. Pero Padre, aquí estamos, la iglesia. Hoy representamos el nombre de Cristo. Hoy representamos a nuestra cabeza, porque Cristo es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Por eso, Padre, hoy te pido la guianza del Espíritu Santo. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que obres en cada vida, en cada corazón, que obres en este mundo, que obres en el corazón de los gobernantes, que obres en el corazón de todos aquellos que aún no te conocen, Dios, para que a través de este medio, de esta situación, Señor amado, que estamos pasando, Padre, todos vengamos al arrepentimiento. Todos vengamos a tus pies, humillados delante de tu presencia, reconociendo nuestra condición, Señor, para que perdones el pecado, Padre, y sanes la tierra. Sanes esta tierra, Dios. Toma control de este virus. Toma control de cada familia, de cada hogar, de cada enfermo, Dios, que está postrado en sus lechos, que están postrados en esas clínicas, en esos hospitales, Dios. Hoy te ruego, Padre, que el poder tuyo se haga manifiesto, Señor, en cada vida, Dios, en cada paciente. Que tomes control de esta situación y que nos enseñe, Dios mío, a esperar pacientemente en ti, Padre de la gloria, convencidos, Dios mío amado, por tu palabra, que los que temen a Jehová serán alumbrados. Gracias, Señor. Espíritu Santo, guíanos y toma control de nuestras vidas. Síguenos guiando a toda verdad. Síguenos recordando lo que tenemos que hacer. Señor, te pedimos perdón por Colombia. Te pedimos perdón por Valledupar. Te pedimos perdón, Dios mío, por este mundo, por los gobernantes. Te pedimos perdón por los que están en eminencia. Y oramos ante ti por ellos en el nombre de Jesús, para que operes un milagro en sus vidas, en sus corazones, Señor. Ayúdanos a levantarnos como iglesia viva, como iglesia, como una antorcha encendida, Dios, para alumbrar en medio de las tinieblas, para sazonar esta tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria es tuya. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, en el nombre de Jesús.